No vas a desperdiciar el dinero en eso, gritó mi padre tras robar mis ahorros de $50.000. Le respondí preparando la demanda. Tengo 25 años y llevo 4 dedicándome a la instalación de paneles solares. Imagíname subido en tejados bajo un sol que alcanza los 40 grados, esquivando cables de alta tensión y lidiando con clientes que creen que la energía solar funciona con polvo mágico. Es un trabajo agotador, pero bien pagado. Ganaba unos $70,000 al año con horas extra y, para ahorrar al máximo, seguía viviendo en casa de mis padres. Todo con un solo objetivo en mente: comprar un Ford Mustang GT 2024. No solo era el calor lo que hacía ese trabajo duro, era peligroso. Paneles de 20 kilos, superficies inclinadas, corriente eléctrica que te podía electrocutar si cometías un error. Llegaba a casa con quemaduras por tocar metales al rojo vivo, cortes de los bordes afilados y los hombros destrozados como si hubiese estado entrenando con el martillo de Thor. Pero cada ampolla era un paso más hacia mi meta. Cada vez que alguien se quejaba de la ubicación de los paneles mientras yo arriesgaba el cuello, pensaba en ese motor V8 5.0 litros y seguía adelante. Llevaba soñando con ese coche desde la secundaria. Sabía de memoria todas las opciones del modelo. Tenía la configuración exacta guardada en la web de Ford. El concesionario recibiría uno en marzo, y necesitaba reunir $50,000 en efectivo. Tenía grabadas en la mente las especificaciones: motor Coyote V8, transmisión manual de 6 velocidades, frenos Brembo, suspensión ajustada para pista. No era un SUV para llevar niños, era una bestia americana capaz de alcanzar los 100 km/h en menos de 4 segundos, con un rugido que parecía trueno contenido. Había visto cada reseña, conocía los tiempos de aceleración y entendía por qué lo llamaban el mejor coche de alto rendimiento por su precio. Durante 3 años y medio, viví como un monje, sin comidas a domicilio, sin plataformas de streaming, sin salidas con amigos. Vendí mi consola, mi moto de cross, cualquier cosa con valor. De cada sueldo, dejaba solo $600 para mis gastos básicos. El resto iba directo al ahorro. Me convertí en una máquina con una sola meta. Mi único lujo era Rocco, mi perro mestizo de pastor alemán. 30 kilos de lealtad con el corazón de un Golden Retriever. Al menos alguien en esa casa entendía lo que era la dedicación. Mis padres, Eduardo, 55, y Claudia, 53, sabían perfectamente lo del coche. Les había mostrado fotos, compartido el plan, incluso hablábamos de ello en la mesa. Siempre me sonreían con ese gesto falso que tienen los padres cuando creen que tu sueño es ridículo, pero no quieren decírtelo en voz alta. La cuenta estaba en la cooperativa de crédito donde trabajaba mi madre. Ella me convenció de abrirla ahí, alegando que daban mejores tasas. Era una cuenta conjunta, con ambos nombres, por si había una emergencia. El peor error de mi vida. Pero en ese momento, confiaba en la familia. Mi hermana Lorena, 26, vive en un departamento carísimo en el centro y gana unos $28,000 al año en una tienda de ropa. Es la consentida de la casa, siempre quejándose de estar en bancarrota mientras sube historias a Instagram sobre sus rutinas de autocuidado. Mientras yo luchaba contra golpes de calor en los tejados, ella me lanzaba indirectas sobre lo superficial de mis gustos. El 15 de febrero, supe que estaba listo. Llamé al concesionario, confirmaron que el coche había llegado, y agendé para recogerlo el día 22. No cabía en mí de la emoción. Incluso Rocco parecía percibirlo. Me seguía por toda la casa moviendo la cola como un helicóptero. Esa noche me senté en mi camioneta con él, sintiendo que la victoria estaba cerca. 3 años y medio de esfuerzo, sudor y sacrificio convertidos en 5 cifras. Ese dinero representaba cada vez que elegí sopa instantánea en lugar de comida rápida, cada fin de semana trabajando en lugar de salir con amigos, cada impulso que resistí de comprar algo que me diera placer inmediato. Rocco apoyó su enorme cabeza en mi hombro, como si supiera lo importante que era ese momento. Los perros lo sienten, saben cuando sus humanos están por lograr algo grande. Llegó el viernes. Después de una jornada de 12 horas, llegué a casa cubierto de sudor y alquitrán. Al entrar, noté algo raro en el ambiente. Mis padres estaban en el salón con una actitud extrañamente triunfal, y Lorena en el sofá, con esa sonrisa arrogante mirando su teléfono. Les mencioné que al día siguiente recogería el coche y que ya había llamado para gestionar el seguro. Fue entonces cuando Eduardo levantó la vista con una sonrisa cínica. «Ah, ¿no vas a comprar ese coche?», dijo. Me quedé congelado. ¿Cómo que no? Usamos tus ahorros para nuestro viaje de aniversario a Hawái y para la nueva camioneta de tu madre. Sentí que me electrocutaban. La mente se me puso en blanco 3 segundos, hasta que la rabia me invadió como un incendio. Antes de poder procesarlo, Lorena soltó sin despegar la vista del celular. Gracias a Dios. Tu obsesión con ese coche ya daba vergüenza ajena. Perdí el control, como si me hubiera convertido en una versión más furiosa del increíble Hulk. Están de broma, grité con tanta fuerza que Rocco empezó a ladrar. $50,000. Esa era mi plata. Eduardo puso los ojos en blanco. Tranquilo, Iván, no exageres. ¿Exagero? Me robaron mis ahorros. Claudia empezó a gritar, diciendo que estaba atacando a su esposo,
Pero yo ya no escuchaba nada. Lorena se levantó, se me puso enfrente con actitud desafiante. Deja de actuar como un loco, Iván. Es solo dinero. La empujé de vuelta al sofá. No con violencia, pero sí lo suficiente para que entendiera. ¿Solo dinero? Eso representaba 3 años y medio de mi vida. Eduardo intentó levantarse, quejándose de la espalda. Vives aquí sin pagar alquiler. Técnicamente, ese dinero venía de nosotros. Técnicamente, pagué ese viaje con cada gota de sudor que derramé mientras tú perdías el tiempo apostando partidos. Lorena ya estaba llorando, pero seguía lanzando comentarios. Mamá quería esa camioneta desde hace años. Al menos ahora alguien en esta familia tiene buen gusto. ¿Gusto? ¿Tú me hablas de gusto? Yo trabajo 14 horas al sol mientras tú vendes collares a señoras ricas. ¡Basta ya! Esta es nuestra casa, gritó mi padre. Y cada factura de luz, cada mueble, cada compra del súper este año salió de lo que yo contribuí. Todo se volvió rojo ante mis ojos. Literal. Era como si tuviera un filtro de furia. Me temblaban las manos del coraje. Tomé uno de esos ridículos trofeos de golf de Eduardo y lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas. Se rompió en 1000 pedazos. Iván, para. Me estás asustando, lloraba mi madre. Bien, deberías tener miedo. Se acaban de robar el dinero que cambiaría mi vida. Lorena trató de ponerse en medio otra vez. Es un coche, Iván, uno caro y tonto. Estás perdiendo la cabeza por algo material. Fue ahí cuando exploté por completo. ¿Estúpido coche? Ese auto representaba todo lo que he sacrificado. Cada ampolla, cada quemadura, cada noche que no salí con mis amigos. Claudia ya estaba con el teléfono en la mano, quizá llamando a la policía o a mi tía. Fui a la puerta, tomé mis botas de trabajo y lancé una contra la foto familiar que colgaba de la pared. El vidrio estalló y el marco quedó colgando torcido. 3 años y medio. Estaba gritando con tanta fuerza que la voz me temblaba. 3 años y medio viviendo como si estuviera en la ruina, para que ellos pudieran irse de vacaciones. Lorena lloraba en una esquina, intentando calmarme. Iván, por favor, detente. Estás actuando como un loco. ¿Loco? ¿Yo soy el que está actuando como un loco? Ellos acababan de admitir que me robaron descaradamente, y resulta que el problema soy yo. Pateé el estante de plantas de mi madre y la maceta estalló en pedazos por todo el suelo de madera. Rocco, mi perro, se escondió tras el sillón con las orejas pegadas a la cabeza. Mi padre intentó serenarme con su tono más tranquilo. Hijo, si tan solo nos dejas explicarte. ¿Explicar qué? Le solté. ¿Cómo usaron mis ahorros en masajes y excursiones en yate? ¿Cómo se compraron una SUV de lujo con el dinero que yo gané instalando paneles solares bajo el sol ardiente? Jadeaba como si acabara de correr kilómetros. En medio del caos, escuché el sonido de una puerta cerrándose en la entrada. Vi luces en el camino de entrada. Genial, refuerzos. La puerta se abrió y entró mi tía Patricia, la hermana mayor de mi madre. Siempre anda en su monovolumen cubierto de calcomanías sobre el vino y lo maravillosa madre que es. Una vez llamó a la policía porque unos chicos jugaban básquet en la vereda. Iván Eduardo Martínez. ¿Qué demonios te pasa?, gritó. Mamá me llamó llorando, diciendo que estabas teniendo una crisis. Me robaron $50.000. Tía, le dije. Ella soltó un bufido desdeñoso, ese sonido perfecto que solo dominan las mujeres de cierta edad que han pasado años discutiendo con empleados de atención al cliente. ¿Robo? Eso no es robo. Eso se llama gestión financiera familiar. No podía creer lo que escuchaba. No era su dinero. Yo lo gané, cada centavo, mientras vivía en esta casa, sí, pero pagando con mi esfuerzo, usando su electricidad, comiendo su comida, lo que sea, pero el dinero era mío. Ella se fue encendiendo, elevando la voz para igualar la mía. ¿Tienes idea de lo arrogante que suenas? Tus padres lo dieron todo por criarte. Podrían haberte cobrado alquiler todo este tiempo. Podrían haberte echado a los 18. Y así es como les agradeces. Mi padre asentía como si Patricia estuviera dictando una verdad absoluta. Mi madre seguía lloriqueando, pero claramente aliviada de que alguien tomara su partido. Arrogante por querer recuperar lo que es mío, pregunté. Patricia se cruzó de brazos con esa pose mandona típica. Tus padres sacrificaron todo por ti, y tú te comportas como un niño mimado porque no puedes comprarte tu juguetito. La forma en la que dijo juguetito con ese tono condescendiente me hizo ver rojo. Noté que apretaba los puños. En ese instante supe que no valía la pena seguir discutiendo. Ellos vivían en una realidad paralela donde el robo era normal y la víctima un desagradecido. Miré a Rocco escondido detrás del sillón, tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre. A cualquier lugar que no sea este. Patricia lanzó un último intento. Huir no va a solucionar nada, Iván. Debes afrontar lo que hiciste y arreglarlo. Me giré en la puerta. Tienes razón. Esto hay que arreglarlo, pero no como tú crees. Y fue entonces cuando supe que debía enseñarles una lección. Pero esto no fue un hecho aislado. El asunto del Mustang fue solo el colofón tras años en los que me trataron como su cajero automático personal, mientras Lorena aplaudía todo y Patricia justificaba cada abuso. 2 años atrás, Lorena me exigió, ni siquiera pidió, que le pagara el primer mes y la fianza de su nuevo apartamento, que era ridículamente caro. Necesito $2.400. Mamá y papá dijeron que tú puedes cubrirlo.
ya que estás tan bien económicamente. Cuando dudé, me lanzó una mirada de desprecio. Dios, qué tacaño eres. No es como si gastaras en cosas divertidas de todas formas. Cuando embargaron el camión de papá por sus apuestas deportivas, Lorena me culpó. Si no estuvieras tan obsesionado con ese estúpido fondo para el coche, papá no estaría en este lío. La familia es lo primero, Iván. Otro gasto, el tratamiento dental de mamá. Me sacaron otros $2.800. Y Lorena reaccionó con un: por fin mamá podrá dejar de sentirse mal con su sonrisa. Gracias por hacer lo correcto, por una vez, como si no llevara años manteniéndolos. Y cada vez que expresaba mi molestia, llamaban a Patricia. Ella soltaba su discurso sobre la lealtad familiar y los sacrificios, haciéndome quedar como el egoísta por querer establecer límites. ¿Y cuando mencionaba el Mustang? Lorena era la primera en menospreciarlo. Solo es un auto, Iván. Actúas como si eso fuera a arreglar tu vida. O mejor enfócate en mudarte en lugar de comprar juguetes. Mi favorita: los hombres de verdad no necesitan autos llamativos para sentirse importantes. Esa noche llamé a mi mejor amigo, Ethan. También tiene 25 años. Él tiene un talento especial para ver la verdad entre la basura. ¿Qué? Dijo cuando le conté todo. Tus padres usaron tus ahorros para irse de vacaciones y comprarse una camioneta que traga gasolina como si nada. Tal cual. Y tu hermana parece salida de un programa sobre hijos malcriados. Al menos fingió sentirse mal. Dijo que era patético, que tenía una crisis de mediana edad. Bro, tus padres acaban de declarar la guerra a tu futuro, y tu hermana es su animadora. Es hora de responder como se debe. A la mañana siguiente, después de su confesión y la lección moral de Patricia, revisé sus redes sociales mientras Rocco me seguía con la mirada. Resultó que Hawái no fue un viajecito modesto. Hotel de lujo, vuelos en primera clase, tratamientos de spa en pareja. Mi padre subió fotos pescando en alta mar en un bote alquilado que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Pero lo de Lorena fue aún peor. Lo documentó todo como si fuera influencer. Cuando tus padres te sorprenden con las vacaciones de tu vida. Agradecida por tener una familia que sabe disfrutar, escribió en una foto. Otra la mostraba recibiendo un masaje. A veces hay que consentirse con lo mejor. ¿Con qué dinero? Con el mío. Y lo del coche fue aún más descarado. Mamá subió fotos de su nuevo Tahoe, pero Lorena las compartió con comentarios como: por fin alguien con estilo en la familia. Ocurre cuando tomas decisiones financieras inteligentes. Capturé pantalla de todo y se lo envié a Ethan. Tu hermana tiene talento para las redes, pero cero autocrítica. Presume como si fuera influencer con dinero ajeno mientras te acusa de no saber administrarte. Ese mismo día pedí una licencia médica y conduje directamente a una clínica de asesoría legal donde años atrás había hecho trabajos eléctricos durante mi formación. Allí conocí a Víctor Reynolds, un asistente legal especializado en disputas financieras familiares. Víctor escuchó sin interrumpirme, tomando notas con atención. Al terminar, se reclinó en su silla y soltó un silbido. $50,000 gastados entre viajes y la compra de un coche sin tu consentimiento, aunque era una cuenta compartida. Eso influye, no cuando podemos probar que tú hiciste todos los depósitos y ellos usaron el dinero en lujos sin consultarte. Eso, legalmente, se considera conversión de fondos, un equivalente directo al robo. Me explicó que cada vez era más común que padres se aprovecharan económicamente de sus hijos adultos, actuando como si tuvieran derecho al dinero que jamás trabajaron. Además, el gasto en bienes de lujo complicaba aún más su defensa. ¿Qué puedo hacer? Demanda civil para recuperar el monto y exigir compensación. Pero lo más interesante, añadió, era que mis padres tenían bienes a su nombre. La casa estaba valuada en unos $220,000, además del camión de mi padre y el SUV nuevo de mi madre. Cuando ganemos, porque vas a ganar, podemos reclamar esos activos, ponerle un gravamen a la casa, embargar los vehículos, congelar sus cuentas. Todo entra en juego. Pasamos 3 horas armando la documentación, estados de cuenta que mostraban mis depósitos, recibos de pago demostrando de dónde venían los fondos, capturas de sus publicaciones de vacaciones. La joya era el perfil de Lorena, mi hermana, presumiendo en redes con el dinero que me habían quitado. Esto prueba no solo el conocimiento del delito, sino también una actitud reiterada de sentirse con derecho a gastar lo que no es suyo. Antes de irme, Víctor me advirtió: ni una palabra, no los amenaces, no pidas explicaciones, entrégales la demanda directamente y deja que se revuelquen por su cuenta. Llamé a Ethan mientras regresaba en el coche. Embargo de bienes. Vas a terminar recuperando tus ahorros arrebatándoselos a tus propios padres. Esto es una obra maestra. ¿No es demasiado? ¿Demasiado? Te robaron el equivalente a un coche nuevo y lo usaron para selfies en la playa, mientras tu hermana te insultaba y tu tía te daba cátedra sobre valores familiares. Lo blando sería dejarlo pasar. El plan era claro: mudarme sin levantar sospechas, cortar contacto y presentar la demanda exigiendo la devolución completa más daños y perjuicios. Cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, ya no tendrían forma de alcanzarme. Pero no pensaba quedarme solo con eso. Me habían menospreciado durante años. Lorena hacía de porrista familiar, y Patricia les justificaba todo moralmente. Yo necesitaba que sintieran las consecuencias reales. Mudarse fue fácil.
Vivir con lo mínimo para ahorrar para el Mustang tenía una ventaja. Casi todo cabía en mi camioneta. Encontré un estudio al otro lado de la ciudad en Craigslist. Rocco, mi perro, aprobó al instante. Correteaba por el espacio como si hubiera descubierto el paraíso. El lugar era ideal, planta baja, estacionamiento reservado para el futuro coche y un pequeño patio cercado donde Rocco podía hacer sus cosas sin exponerme a emboscadas familiares. El casero, un veterano de la marina ya mayor, entendía el estilo de vida sin drama, paga puntual, vive tranquilo. Al ver a Rocco, solo dijo, buen perro. Los animales tienen mejor ojo para la gente que muchos humanos. Por fin alguien que entendía las prioridades. El lunes al amanecer, mientras todos dormían, cargué mis cosas. Dejé la llave sobre la encimera de la cocina junto a una nota, gracias por enseñarme lo que significa la familia. Sin explicaciones, sin dirección nueva, sin discursos. Desaparecí. A la hora de la cena, empezaron los llamados. 15 perdidas. Docenas de mensajes, desde la confusión hasta la furia. No contesté ninguno. Pasé la noche acomodando el nuevo departamento, mientras Rocco supervisaba la operación robándome calcetines y dejándome pelotas de tenis en los pies. Los mensajes de Lorena eran de lo más descarado. ¿Dónde rayos estás? Mamá está histérica. Y luego, esto es tan exagerado. Iván, solo vuelve a casa y deja de hacer un drama por lo del coche. El martes, Patricia se unió a la campaña de textos. Iván, tu madre está muy angustiada. Cualquier problema se puede resolver hablando. Huir no arregla nada. Ethan no podía parar de reír. Pasaron de, gastamos tu dinero, supéralo, a, ¿por qué no nos contestas? En 6 horas. Y tu hermana todavía te llama dramático, cuando lo que hicieron fue robarte. El miércoles, los mensajes pasaron de preocupación a enojo. Mi padre dejó un mensaje de voz llamándome desagradecido y egoísta. Mamá escribió que estaba rompiendo la familia por dinero. Lorena no se quedó atrás. ¿De verdad vas a abandonar a tu familia por un coche? Esto es patético incluso para ti. Mamá no para de llorar por tu berrinche. Madura, Iván. Patricia subió el tono con sermones. El silencio es inmaduro. Tus padres se equivocaron. Sí. Pero romper lazos por dinero refleja una personalidad mezquina. Rezo para que tu corazón se ablande y tu orgullo disminuya. El jueves, Víctor y yo presentamos la demanda. $50,000 por conversión de fondos, más $10,000 en daños y honorarios legales. El viernes por la tarde les entregaron los papeles. No estuve presente, pero mi vecino Connor pasó por allí y me contó que vio a un hombre de traje hablando con mi madre en la puerta, y luego ella gritó por mi padre. 20 minutos después, mi móvil explotó. 23 llamadas perdidas en 2 horas. Lo apagué y salí a caminar con Rocco. Los perros no se interesan por dramas familiares, solo quieren olfatear y perseguir ardillas. Primer mensaje de voz de mi padre. ¿Qué diablos es esta demanda? ¿Nos estás demandando? Segundo mensaje, de mamá. Hijo, debe haber algún malentendido. Tenemos que hablar. Tercero, de Lorena. ¿Hablas en serio? ¿Vas a demandar a mamá y papá por dinero? ¿Qué te pasa? Y el más largo fue de Patricia. Estoy indignada. Demandar a tus propios padres por dinero que usaron para necesidades familiares. Es lo más egoísta y cruel que he visto. Tus abuelos se avergonzarían. La familia no se demanda. Punto. El domingo entendieron que no iba a responder, así que comenzaron a contactar al resto de la familia para controlarlo todo. Mi prima Michelle me llamó. Iván, tu mamá me llamó llorando por una demanda. Dice que desapareciste y los estás atacando por dinero. Tu tía Patricia anda diciendo que perdiste la cabeza. Se llevaron $50,000. Lorena los gastó en Hawái y mi madre en su camioneta. ¿Qué? 50.000, en serio. Cada centavo que ahorré durante 3 años. Ni siquiera me preguntaron. Luego me dijeron que superara el tema, y Patricia vino a decirme que yo era el problemático. Silencio. Eso es robo. Tu mamá lo cuenta como si estuvieras en crisis mental. Tal vez me enojé, pero admitieron que se gastaron todo mi dinero como si no valiera nada. ¿Sabes qué? Bien hecho. Siempre pensé que te trataban mal. Y Lorena ha sido consentida toda la vida. Patricia, siempre buscando protagonismo. $50,000. ¡Qué barbaridad! Pero la historia no terminaba ahí. Lo que ellos no sabían era que yo había investigado las políticas del lugar donde trabajaba mi padre. Y lo que descubrí iba a hacer que sus problemas legales parecieran un juego de niños. Mientras esperábamos respuesta de su abogado, empecé a considerar consecuencias adicionales. Mi padre estaba empleado en una constructora mediana, con contratos públicos y proyectos en escuelas y oficinas. Empresas que se toman muy en serio la conducta de sus empleados. Busqué el manual de empleados de la empresa donde trabajaban mis padres y encontré una sección clave. Hablaba sobre la responsabilidad financiera y la importancia de la confiabilidad, explicando que los cargos criminales o demandas civiles podían afectar el empleo, especialmente para quienes supervisaban equipos o tenían acceso a obras. Mi padre, Eduardo, era supervisor de proyectos. Dirigía cuadrillas, manejaba herramientas costosas y tenía llaves de distintos sitios en construcción. Precisamente ese tipo de cargo en el que una condena por robo se convierte en un problema serio. Llamé a Víctor para aclarar los tiempos. ¿Cuándo se vuelve esto información pública?
Una vez que presentemos la demanda, ya es público, me dijo. Cuando ellos respondan, también. Y si ganamos el juicio, por supuesto, y los cargos penales, podrías presentar una denuncia por hurto mayor. $50.000 ya es delito grave en Ohio. Eso generaría un proceso penal por separado con sus propios registros públicos. Lo pensé durante 10 segundos. Presentemos la denuncia. Víctor me miró con seriedad. Es una jugada fuerte. Ir por lo civil y lo penal al mismo tiempo. ¿Se lo merecen?, le respondí. El lunes quedó registrada la denuncia. El detective Parker tomó mi declaración, revisó las pruebas aportadas por Víctor y coincidió en que se trataba de un robo claro. El miércoles ya se habían formalizado los cargos penales contra ambos padres. Pero no me bastaba con dejar que el sistema se encargara de las consecuencias laborales de mi padre. Quería acelerar las cosas. El jueves por la tarde llamé al departamento de recursos humanos de su empresa. Usé un tono profesional, como un ciudadano preocupado. Buenas tardes. Solo quería informarles que uno de sus empleados, Eduardo Martínez, ha sido acusado de robo agravado. Consideré que, por su posición de confianza, era relevante que lo supieran. Hubo un silencio incómodo. ¿Puede darnos más información? Les proporcioné el número del caso, los datos del tribunal, todo lo necesario para que lo comprobaran por su cuenta. Sin emociones. Todo objetivo y legal. Gracias por informarnos. Vamos a investigarlo. La llamada duró 3 minutos. El viernes por la tarde, Eduardo fue suspendido mientras se abría una investigación interna. Lo celebré comprándole a Rocco una cuerda nueva y yendo con él al parque para perros. Ese mismo día, Lorena me llamó desde un número desconocido. Estaba completamente alterada. Iván, suspendieron a papá. Lo están investigando por los cargos criminales. Puede perder el trabajo. ¿Estás feliz ahora? No respondí. Más tarde, me envió un mensaje. Estás destruyendo a esta familia. Mamá tiene ataques de pánico y papá puede terminar desempleado. Espero que estés orgulloso. Claudia también dejó su mensaje de voz. Espero que estés satisfecho, Iván. La carrera de tu padre está en riesgo por esa demanda rencorosa. Esto es lo que pasa cuando el orgullo y el egoísmo se imponen. Ahora estás haciendo daño a personas inocentes. Pero yo aún no había terminado. Muchos de los clientes que confiaban en Claudia para llevar sus finanzas probablemente no sabían que estaba acusada de robo. Y me pareció que era algo que debían saber. Así que, durante esa misma semana, hice llamadas profesionales a personas que podrían encontrar relevante la situación legal de mi madre. Sin inventar nada, sin dramatismos, todo perfectamente legal. Lorena volvió a llamarme, indignada. Ahora mamá también está perdiendo clientes. ¿Qué te pasa? Esto era por dinero, no para arruinar vidas. El mensaje siguiente de Claudia fue, como esperaba, más dramático. Iván, lo que estás haciendo es maldad pura. Estás destruyendo la capacidad de tus padres para ganarse la vida por un conflicto económico. Dios ve todo y, créeme, el juicio llega para quienes dañan a su familia. El castillo de naipes se desmoronaba y yo apenas empezaba. 3 semanas después de iniciado el proceso legal, Lorena entendió que la manipulación sutil no funcionaba. Decidió confrontarme directamente. Lamentablemente, eligió el peor momento posible. Estaba instalando paneles solares en un edificio de 2 plantas cuando mi jefe de cuadrilla, Marcos, subió visiblemente molesto. Iván, hay una mujer gritando en la entrada que dice que necesita hablar contigo. Asegura que es tu hermana. Seguridad la está reteniendo, pero está haciendo un escándalo. Desde el techo, ya la escuchaba. Lorena estaba en modo telenovela, gritando sobre la familia y las demandas para que todo el mundo la oyera. Bajé y la encontré discutiendo con los guardias. Apenas me vio, pasó de la rabia al papel de víctima. Iván, gracias a Dios. Estas personas no me dejan verte. Llevo semanas intentando hablar contigo. Lo sé, y he estado ignorándote a propósito. Su cara cambió de inmediato. Retira los cargos, Iván. Esto ya se fue de las manos. No, estás destruyendo a la familia. Papá puede ir a la cárcel. Mamá está colapsando. Fue un error y les estás arruinando la vida. Ya teníamos audiencia, guardias de seguridad, mis compañeros, trabajadores del edificio, todos viendo cómo Lorena hacía su espectáculo mientras yo estaba cubierto de sudor y alquitrán. Un error. Robaron $50.000. No fue robo. Viviste gratis en esa casa. Ese dinero era nuestro. Cada dólar vino de mi trabajo. De ese empleo que ustedes llamaban patético y vergonzoso. Ella lloraba mientras gritaba. Estuve mal con lo del coche. Lo siento, pero esto ya no es por el coche. Es por venganza. Tienes razón. Esto dejó de ser por el coche cuando se burlaron de mis sueños y usaron mi dinero para pasear por el mundo. Un guardia intervino. Señora, debe retirarse. Esta es propiedad privada. Lorena lo ignoró. Iván, te lo suplico. Soy tu hermana. Por favor, detén esta locura. No. Lorena, ya gritaba con todas sus fuerzas. Van a perderlo todo. La casa, el trabajo de papá, los clientes de mamá. ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que ellos eligieron cuando decidieron que estaba bien robarme. Estás loco. Todo por un coche. El guardia se hartó. Señora, retírese de inmediato o llamaremos a la policía. No me iré hasta que él retire los cargos. Entonces saqué el móvil y empecé a grabar. Lorena, estás invadiendo propiedad privada, alterando el orden y acosándome en el trabajo.
Saluda a las pruebas para mi abogado. Eso la sacó de sus casillas. Intentó arrebatarme el teléfono, pero seguridad se interpuso. Basta, dijo el guardia mayor. Llamaremos a la policía. Su último intento fue volverse al público. Es mi hermano. Está demandando a nuestros padres por dinero. ¿Pueden creerlo? Marcos respondió desde atrás. Sí, una familia que le robó $50.000. Señora, usted suena desquiciada. Otros trabajadores se rieron y se alejaron. Fin del show. Nadie en ese lugar iba a apoyar a alguien que despreciara lo que significaba ganar 50,000 con trabajo duro. Lorena pasó de la súplica al llanto, luego a la rabia, después a las promesas. Yo te lo devuelvo. Pido un préstamo. Por favor, Iván, no dejes que vayan a prisión. ¿Con qué dinero? Ganas 28.000 al año. Medio tiempo. Trabajaré más. Buscaré otro empleo. Deberías haberlo pensado antes de menospreciar mis sueños. La policía llegó y resolvió el asunto en 30 segundos. Invasión de propiedad, alteración del orden, acoso. Lorena fue escoltada en un patrullero, gritando cosas sobre la lealtad familiar. Terminé mi turno sin novedad. Esa noche, Claudia me llamó completamente fuera de sí. Iván, arrestaron a tu hermana. La arrestaron por tu maldita venganza. Solo quería hacerte entrar en razón. Estaba acosándome en el trabajo e invadiendo propiedad privada. Ella solo intentaba salvar a tu familia, me dijo Patricia por última vez. Pero estás tan cegado por el rencor que preferirías ver a tu propia hermana esposada antes que mostrar un poco de compasión. Colgué la llamada sin decir una palabra y bloqueé también su número. Ese episodio en el trabajo de Lorena, donde rompió en llanto frente a todos, fue su último intento de enfrentarme cara a cara. A partir de ahí, solo llegaron mensajes desesperados y notas de voz, pero el daño ya estaba hecho. 2 semanas más tarde, silencio total. Su mundo se venía abajo más rápido de lo que podían manejar. La demanda seguía su curso. Los cargos penales avanzaban. El empleo de mis padres estaba en la cuerda floja. Víctor, mi abogado, me mantuvo informado. Me contó que los representaba un abogado de divorcios completamente fuera de su campo en defensa penal. Querían llegar a un acuerdo. Me ofrecían la mitad del dinero si desistía de la demanda civil y de los cargos penales. ¿La mitad del dinero que me robaron? Le dije que nos veríamos en los tribunales. Y aquí es donde la historia se empieza a saborear. Esa semana, la novia de mi amigo Connor, Ashley, me pasó información desde la cooperativa de crédito donde trabaja mi madre. Descubrí que estaban financieramente arruinados. No tenían dinero para devolverme ni un centavo. Era perfecto. Habían utilizado mis ahorros para financiar lujos que nunca se pudieron permitir, y ahora no podían escapar de las consecuencias. Los cargos penales continuaban. El detective Parker me mantenía al tanto. La fiscalía se tomaba el caso con seriedad. Estábamos hablando de $50,000, suficiente para entrar en la categoría de delito grave. Y con las pruebas que yo había reunido, el caso era sólido. Podrían enfrentar cárcel. Las repercusiones profesionales no se quedaron atrás. Mi padre fue suspendido y luego despedido tras una investigación interna. Su empresa no podía permitirse mantener a alguien con cargos pendientes de supervisión de obras. Mi madre, por su parte, perdió casi todos sus clientes de contabilidad cuando se supo la acusación. ¿Quién confiaría sus finanzas a alguien acusado de robo? Lorena tuvo que volver a vivir con ellos. Sin el respaldo económico familiar, no podía pagar su apartamento. Ahora eran 3 adultos sin ingresos estables, con deudas legales crecientes y una demanda civil que les iba a arrebatar todo. Patricia, en su cruzada familiar, intentó reunir apoyo entre los parientes. Mi prima Michelle me mantenía informado. Patricia llamaba a todos para presionarlos y lograr que yo retirara los cargos. Me pintaba como un tipo frío y despiadado, alguien que se había olvidado de lo que es la familia. Pero la mayoría, al conocer los hechos, $50,000 robados, delitos graves, vacaciones de lujo con dinero ajeno, respondía lo mismo. Iván tiene todo el derecho de estar furioso. Los mensajes empezaron a llegar con más frecuencia. El tono de Lorena pasó de enfado a súplica. Iván, por favor, papá no puede encontrar trabajo por los cargos. Mamá perdió casi todos sus clientes. Estamos a punto de perder la casa. Sé que lo del coche te molestó, pero esto ya es demasiado. Somos familia. Deberías protegernos, no destruirnos. Luego otro mensaje. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento por decir que tu obsesión con ese auto era ridícula. No creí que reaccionaras así. Por favor, habla con nosotros. Patricia cambió de estrategia. Iván, he estado orando por esta situación, y siento en el corazón que debo hablar contigo. Lo que hicieron tus padres estuvo mal, pero lo que estás haciendo es aún peor. La venganza no nos corresponde. Por favor, muestra misericordia. Mi madre también escribió. Hijo, cometimos un error terrible, pero aún podemos arreglar esto antes de que destruya a nuestra familia. Pero yo no buscaba negociar. Ellos destruyeron mi sueño, y ahora iban a aprender que la compasión se gana, no se exige. 8 meses después, todo se resolvió. Mis padres se declararon culpables. Mi padre recibió 18 meses de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario. Mi madre, 12 meses de libertad condicional, ambos con antecedentes penales. Y luego llegó la sentencia civil.
el reembolso completo de los $50,000 más $15,000 en daños y honorarios legales. Como no podían pagar, el tribunal autorizó la incautación de bienes. Perdieron la casa. El Tahoe de mi madre fue embargado. El mismo SUV que Lorena mostraba en redes sociales. El camión de mi padre también fue localizado por la empresa de embargos. Todo lo que compraron con mi dinero, y lo que ya poseían, estaba ahora en manos del Estado. La caída profesional fue lo que más satisfacción me dio. Ninguna empresa contrataba a alguien con antecedentes por robo para supervisar obras. Y en contabilidad, tener antecedentes por delitos financieros es una sentencia de muerte profesional. Lorena se mudó a otro estado. Trabajaba en atención al cliente, detestaba el trabajo y apenas podía pagar un estudio. La misma chica que alardeaba de su vida de lujo ahora vivía al día, sin apoyo familiar. Patricia, por su parte, desapareció de redes cuando sus amigas de la iglesia comenzaron a hacer preguntas incómodas. Incluso en ese ambiente, defender un robo familiar cruzaba la línea. Sus mensajes se volvieron más sobrios. Nada de exigencias, solo actualizaciones resignadas, como si buscara mi lástima. Su último intento fue un mensaje de voz incoherente sobre el perdón y la sanación, pero hasta ella parecía saber que el tren ya había pasado. El día que vendieron la casa en subasta, no pujé, pero pasé a verla mientras cargaban las últimas cosas. Fui con Rocco. Verlos llenar una camioneta de alquiler con lo poco que les quedaba fue increíblemente satisfactorio. Lorena lloraba mientras levantaba cajas. Todo lo que robaron les había costado todo. ¿Y lo mejor? Yo tenía mi Mustang. Con lo recuperado del juicio, el seguro tras la condena y lo que había seguido ahorrando, pude comprar exactamente el auto que quería, un Mustang GT 2024, azul Grave Blue, franjas negras, transmisión manual y paquete de alto rendimiento. Entrar al concesionario con un cheque al portador fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. El vendedor no podía creer que alguien de mi edad estuviera pagando $50,000 al contado. Le dije que llevaba 4 años ahorrando y que me había ganado hasta el último centavo. El primer arranque del motor V8 Coyote fue todo lo que había imaginado. 480 caballos de pura potencia, listos para rugir. Rocco iba en el asiento del copiloto, orejas al viento, y ambos sabíamos que, por fin, todo valía la pena. Subí una sola foto a redes, yo recostado contra el Mustang, con Rocco a mi lado, ambos con cara de haber conquistado el mundo. El texto: sueños postergados, no negados. Gracias por la motivación. Los comentarios fueron épicos. Amigos felicitándome, compañeros de trabajo preguntando por el coche, familiares que sabían la historia apoyándome por mi perseverancia. Incluso Lorena le dio me gusta, sin comentario. Solo eso. Supongo que ni ella podía negar que el auto era todo lo que yo decía. 3 meses después, mi padre llamó desde un número desconocido. Contesté por curiosidad. Iván, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero estamos realmente mal. Tu madre trabaja en un supermercado. Yo hago trabajos de día cuando aparecen. Estamos en un departamento de una habitación. Apenas llegamos a fin de mes. Lorena se fue lejos y no puede ayudarnos. Lo dejé hablar. Estaba en mi Mustang, con Rocco al lado. Solo escuchábamos. De verdad lo siento. Cometimos un error terrible y ya lo pagamos. ¿Hay alguna manera en que puedas ayudarnos a levantarnos? Papá, ya tuviste $50,000 para levantarte. Los usaste para vacaciones y autos de lujo. Fueron tus decisiones. Pero somos familia. La familia no se roba entre sí. Y menos se burla de los sueños del otro. Ustedes 3 me enseñaron que las acciones tienen consecuencias. Considéralo una lección. Colgué. Y bloqueé el número. Un año después, sigo manejando el auto de mis sueños. Ellos siguen lidiando con lo que provocaron. El Mustang es una maravilla. 480 caballos de satisfacción pura, pagados con dinero que ya no pudieron robarme. Rocco ama los paseos. Ventanas abajo, orejas al viento, con esa cara de felicidad total. A veces, la mejor venganza no es desquitarse, es conseguir exactamente lo que querías, mientras ellos lo pierden todo.